la segunda parte del entrenamiento de, a ver, grabación en pausa, Recording in grabando, progress. que tiene que ver un poco con la, empezar a ver cómo se transmite el impulso nervioso por las células neuronales, ¿no? O sea, las neuronas. Las células del sistema nervioso se denominan neuronas, ¿no? Una neurona tiene básicamente la forma que ustedes ven acá. Algunas pueden variar, pero básicamente tiene esta forma, donde tienen un cuerpo soma, ¿no? Del cual adentro está el núcleo. Ese cuerpo soma, del mismo cuerpo soma, salen prolongaciones chiquitas llamadas dendritas y sale una prolongación muy larga llamada axón. Y ese axón, cuando termina, se ramifica. Cada una de estas ramificaciones del axón es la que va a entrar de alguna manera al músculo y va a tomar una fibra muscular, ¿no? Y a eso se lo va a llamar unidad motora, a la neurona motora y todas las fibras que inerve, cuando sea motora. Básicamente, entonces, esta es una célula neurona típica, donde tiene un axón, un cuerpo soma, dendritas, un núcleo, y vemos que el axón tiene estas vainas de mielina, que son fundamentales para la conducción del impulso nervioso, ahora lo vamos a ver, y no todo el axón está mielinizado, sino que deja lo que se denomina nódulos de Ranvier, que son parte del axón que no tiene mielina, ¿no? La mielina es lo amarillo y la parte que no tiene se denomina nódulo de Ranvier. Es importante, eso ahora lo vamos a ver en la conducción, ¿no? Estas células de Schwann son las células que forman la mielina y van envolviendo el axón. Esa mielina va envolviendo el axón en capas concéntricas, ¿no? Para formarse. Entonces, el impulso nervioso comienza y se propaga en las membranas plasmáticas de las neuronas, ¿no? La membrana plasmática de la neurona es cualquier parte de esta membrana que recubre a toda la neurona, menos la mielina. La mielina tiene la capacidad de que no propaga, en realidad lo propaga mucho más rápido, lo hace saltar al estímulo, por eso la conducción saltatoria es como la electricidad, o sea, hace que el estímulo rechaza al estímulo y al rechazarlo el estímulo viaja más rápido por el axón. Eso después lo vamos a ver mejor, ¿no? Entonces, la membrana plasmática es doble capa. La membrana plasmática de todas las células en sí está formada por una doble capa proteica, separadas por capas lipídicas, por una doble capa lipídica, ¿no? Sobre la capa lipídica existen canales que tienen afinidad con el agua y esos canales pueden dejar pasar iones, principalmente Na y K, o sea, sodio y potasio. Estos dos minerales, estos dos electrolitos son los que le van a dar la capacidad de tener un grado de carga a la membrana, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se produce? ¿Cómo es que esta célula, ante la llegada de un estímulo, se puede excitar y propagar un estímulo vía eléctrica, ¿no? Bueno, básicamente o electroquímica, como es la sinapsis. Es el pasaje desde el estímulo de neurona a neurona. Entonces, la transmisión del impulso nervioso, nosotros sabemos que la membrana en reposo, si esta fuese una célula nerviosa, sea la parte que sea, ¿no? Un nódulo de Ranvier o parte del soma del cuerpo, de la dendrita, es la membrana, esta es la célula, ahí está la membrana, ¿no? Todo lo negro es la membrana. En reposo esa membrana tiene un potencial, eso sí que tiene carga, está cargada. Podemos decir que de forma externa está más cargada positivamente y de forma interna está más cargada negativamente. Esto es porque acá afuera hay más sodio que potasio y acá adentro hay más potasio que sodio en reposo. Entonces la carga negativa que en realidad tienen, ven, cloro, también hay cloro afuera, estas cargas que poseen estos electrolitos le mantienen un cierto potencial, donde en reposo decimos que el afuera es más positivo y el adentro es más negativo, ¿no?
Ahora, esto es en reposo, ¿no? Esto también hay una bomba sodio-potasio que hace sacar sodio para afuera y meter potasio para adentro, con lo cual mantiene esas cantidades de potasio y sodio adentro y afuera, manteniendo esta carga, esta polaridad, ¿no? De ser más positivo afuera y más negativo adentro. Cuando el impulso nervioso viene, llega luego de estimularse y si ese estímulo es suficiente, se desencadena un potencial de acción. Esto quiere decir que llega el impulso nervioso y ese impulso es lo suficientemente como para desencadenar un potencial de acción, lo que hace es estimular a la membrana, cambiarle la polaridad. O sea, se abren los canales, el sodio inunda adentro, con lo cual esto cambia la polaridad. Se hace más positivo adentro y más negativo afuera. Al provocarse esto, se desencadena un potencial de acción, que es que la carga viaje como si fuese la electricidad cuando por un cable, donde empieza a viajar por toda la membrana, ¿no? Luego de pasado el potencial de acción, luego de que pasó ese potencial, la membrana retorna a su situación de reposo y eso se llama repolarización. Se cierran los canales de sodio, se abren los de potasio, vuelven a salir el potasio un poco más afuera y vuelve al estado de reposo nuevamente, mayor positivo afuera y negativo adentro. Esto una vez que el estímulo pasó. Entonces, la transmisión del impulso nervioso, si se aplican múltiples estímulos, ¿no? Excitadores a la superficie de la membrana de las neuronas, esto podrá sumarse proceso de sumación. Proceso de sumación quiere decir que yo aplico un estímulo, despolarizo la membrana, viaja ese estímulo y atrás viene otro. Despolariza, viaja, atrás viene otro. Despolariza, entonces eso se llama sitio de sumación de múltiples estímulos, que van a ir estimulando continuamente a la neurona para estimular eh, eh, o, eh, esa célula y poder transferir los impulsos. Entonces, esto se llama proceso de sumación. Cuando un estímulo Profe, pasa, profe, sí, una consulta. Eh, sí, por ejemplo, cuando una persona corre una maratón, que está horas y horas corriendo, ¿qué produce esto en estas comunicaciones? Porque no se termina de relajar nunca por varias horas mientras está corriendo. no, en realidad a nivel del impulso motor lo que puede ser es que varíe, o sea, que haga que digamos, si vos no llevas una buena hidratación y más allá de eso también va a haber pérdida, dentro de la transpiración y demás se van a perder sodio y potasio, se pierden electrolitos. La disminución de estos electrolitos, cloro también, la disminución de estos electrolitos, más la disminución del calcio también y la baja de ATP, lo que van a hacer básicamente disminuir para que haya un problema en la descarga o en el potencial de acción, tiene que haber algún problema o baja en la cantidad de sodio o potasio que vos tengas. Al bajar la cantidad de estos electrolitos, la membrana pierde capacidad de que el estímulo le provoque un potencial de acción y esa estimulación siga viajando desde el sistema nervioso por las neuronas hacia los músculos, con lo cual va a haber inconvenientes a nivel de la despolarización de membrana a nivel neuronal. ¿Por qué? Porque yo empiezo a perder electrolitos, cada vez tengo menos, baja el calcio y el sodio en sangre, y eso también va a interferir en la transmisión del impulso nervioso. Con lo cual también hay todo un proceso que acompaña la fatiga en ese caso, no solamente esto. Que tiene que ver con, entre ellos, entre esos factores que acompañan a la fatiga, uno puede ser que es la disminución del potencial de acción. También quiere decir que haya menos sumación de estímulos, obviamente, y empiece a ceder estos impulsos que van a activar el músculo. Porque si al músculo no le llega el impulso nervioso, el músculo no se contrae. Este, Para alargar esto, durante, por ejemplo, la maratón, para seguir con el mismo ejemplo, tomar algún suplemento o ir, digamos, mientras se va corriendo, ingerir algo para que no, ayude.
En realidad siempre vas a perder algo de esta Claro, potencialidad, pero lo que vos tratás es de que obviamente la única ayuda a mantener esto es mantener los niveles de sodio y potasio nivelados en sangre principalmente, y eso lo vas a hacer en la hidratación. claro. Sobre todo en esas especificidades de larga duración, ¿no? Hay que ver si lo haces en temperaturas calurosas, peor todavía, porque sudas más, transpiras más, eliminás más sodio y potasio. Si vos no rehidratás, esto empieza a fallar. Claro. ¿Entiendes? La idea no es Sí, sí. mantenerlo con el mismo potencial que empezaste la carrera, sino sostenerlo en el tiempo para retardar la aparición de la fatiga. Y eso lo lográs con Consecuentemente, una buena claro, rehidratación. ¿Se entiende? claro, no hay hidratación, te Sí, fatigás, sí. no hay control sobre los Y lo que vas a tener movimientos. si no hay, claro, si no hay rehidratación, lo que vas a tener es que vas a empezar a transpirar 1 hora y media sudando, perdés electrolitos, cada vez hay menos sodio y potasio, muy difícil provocar, se va perdiendo potencialidad en la sumación y en la capacidad de despolarizar la membrana de las células nerviosas. El Menos sistema rendimiento. nervioso, claro, también entra en fatiga, ¿no? Tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico. Obviamente eso se traduce en un menor rendimiento, lógico, porque aquel que puede sostener o retardar la aparición de la fatiga te mantiene a velocidades, a determinadas velocidades más tiempo, con lo cual es lo más probable que gane, o que por lo menos le vaya mejor que vos, que no te hidratás. Pero para eso hay toda una preparación en las especialidades deportivas. Vieron que insisten mucho con la rehidratación, bueno, justamente por eso, porque los electrolitos de esto funcionan mucho en estos procesos, sobre todo a nivel de la neurona, para transmitir el impulso. Yo, disculpa, Juan, lo que siento que a Sí, veces tomar algo durante las carreras como que me llena el estómago me hace un sobrepeso. Ya que tengo el sí, peso obviamente. encima, me hace un sobrepeso más todavía el agua encima. Sí, lo que pasa es que hay que ver el tipo de líquido que se toma, si el tono, si es isotónico, hipertónico. En realidad tiene que ver con cómo esté hecho la bebida rehidratante, ¿no? Y también con la necesidad que vos tengas, porque mediste la sudoración. Hay un test de sudoración donde uno saca la cantidad estimada de sudoración y puede reemplazar eso, y no necesitas tomar demasiado, ¿no? Tomás lo justo que requerís porque es lo que perdés, para tratar por sudoración, para mantenerlo. Pero eso hay un test que se hace, que se saca, se estima a través del pesaje y demás, y otros que tienen directamente unos parches que te ponen en la piel y pueden medir el sudor a través de un parche. Pero bueno, hay que hacer ese test para después hacer una bebida relativamente ideal para ese sujeto. En realidad, por eso, o para consumir la cantidad de líquido necesaria para que es lo que vos perdés a esa velocidad o en esa prueba, ¿no? Si no, lógico, sí, si yo tomo de más voy a hinchar el estómago y voy a empezar a buscar la digestión cuando no la quiero, porque en realidad tengo que distraer sangre hacia los músculos, no hacia el sistema digestivo. Pero bueno, hay que ver el tipo de Claro. bebida, por eso te digo, un licuado con leche corriendo, y bueno, sí, pero en realidad las bebidas, si bien tienen un estándar, se tendría que tratar de medir la tasa de sudoración para ser un poco más exacto, ¿no? Ok, Eso le gracias. pueden preguntar a la profesora de nutrición, seguramente lo debe conocer por ahí mejor que yo, el tema de la tasa de sudoración. No es difícil, se puede sacar a través del peso 1, restás, hay unas cuentas simples que se hacen. Y en base a eso recuperás el líquido que vas perdiendo. Bueno, recuerden que el sitio entre dos neuronas, ¿no? Es donde se producía el pasaje, porque saben que hay muchas neuronas en el tejido nervioso, no es una sola solamente. Entonces las neuronas van pasándose el estímulo y eso es lo que se denomina sinapsis, ¿no? También hay comunicación interneuronal funcional que se denomina sinapsis. Como les dije antes, las neuronas tienen diferentes formas. Básicamente,
en realidad acá te está mostrando la sinapsis. Las sinapsis pueden ser entre la terminación de un axón, ven que este es el axón, acá termina, y hace sinapsis con las dendritas de la otra. Eso se llama axodendrítica. Después tenés una sinapsis que es axosomática, o sea que el axón de este hace sinapsis con el soma, con el cuerpo de esta neurona. Entonces se llama axosomática. Y después tenés la axoaxónica, donde un axón de una neurona hace sinapsis con otro axón de otra neurona. Lo que no tenés dendrodendrítica. Entre las dendritas no hacen sinapsis. Tenés nada más que la axodendrítica, axosomática o axoaxónica. ¿No? Pero bueno, estas son maneras de unirse, porque el tejido nervioso está formado por muchas neuronas. Y las neuronas forman redes que van transmitiendo ese impulso nervioso, ¿no? A través, obviamente, de lo que hablábamos antes. Entonces, Profe, cuando vos llegas, sí, de la imagen anterior, esa, de la sinapsis, sí. ahí va. ¿Hay alguna que sea preponderantemente neuronal y otra que sea más muscular de acá? ¿O No, puede en realidad darse? esto es entre las neuronas, ¿eh? Cuando Ok, la última, alguna va a llegar al músculo, pero generalmente va a llegar esta parte al músculo, el axón, bien, donde se va a dividir, va a entrar en el músculo y va a bueno, agarrar, cada división va a agarrar una fibra muscular. Entonces, este axón, que es motor, que entró a un músculo, agarró 10 fibras musculares y eso se llama unidad motora. sí, Un sí, músculo tiene muchas unidades motoras, porque hay muchas neuronas llegan ahí. Muchos axones entran en el músculo que viajan por el nervio, ¿no? Esto es un poco axodendrítica, acá está cuando se producen, cómo se producen, porque tienen una diferencia a nivel de la sinapsis química. Pero básicamente esto tiene que ver con los neurotransmisores y que esa sinapsis, ese estímulo eléctrico, tiene que pasar también por sustancias químicas, ¿no? Para poder traspasarse de neurona a neurona. Por eso decimos que la sinapsis es electroquímica, porque tiene una actividad eléctrica, pero que también es química, porque los neurotransmisores trabajan para pasar ese estímulo de neurona a neurona, liberándose del canal de la neurona presináptica al canal sináptico y de ahí al posináptico, ¿no? Entonces, por eso más que nada es una cuestión química del neurotransmisor, y el que llega al músculo, entre la neurona última y el músculo, la sinapsis ahí química se da por el acetilcolina, que es un neurotransmisor a ese nivel. Entonces, como bien dijimos, existen dos tipos de sinapsis, química y eléctrica. En la sinapsis química se intervienen neurotransmisores de diferentes tipos. Siempre uno será el principal activador y los otros podrán modular o modificar al principal. Siempre el neurotransmisor puede ser excitador, también puede ser inhibidor, o sea, un neurotransmisor inhibidor no deja pasar el estímulo, relaja. O sea, si yo le doy una droga que a la acetilcolina la inhibe, no deja pasar el estímulo de la neurona al músculo, ¿qué le pasa al músculo? No tiene excitación, con lo cual se relaja. Por eso muchos relajantes musculares tienen que ver con la inhibición del neurotransmisor de la acetilcolina. También puede haber un neurotransmisor que sea inhibidor él, no por una droga, ¿no? eso es lo que dice Como el sobre GABA, los por ejemplo, bloqueantes. claro, los betas bloqueantes bloquean los receptores beta para la adrenalina. Entonces, tienen una función, no dejar que la adrenalina haga su función en el receptor porque lo bloquean. Eso es cuando se toma una droga por alguna cuestión de esa, ¿no? Bueno, el Ahí tiene estímulo se Carlos. transfiere de una neurona a otra sin necesidad de un neurotransmisor, ¿no? No, La membrana presináptica está unida a la Agustín era. membrana presináptica Agustín era. por medio de proteínas conéxicas, ¿no? Entonces, esto es igual, es un pasaje de cómo se da la sinapsis química. Estas proteínas conexinas conectan a una neurona con la otra y dejan como un canal para que pase el estímulo.
En la unión neuromuscular, justamente hablando de la última neurona con el músculo, solo se utiliza el acetilcolina como neurotransmisor, mientras que la sinapsis entre neuronas, entre neurona y neurona, como vimos antes, se utilizan muchos más, ¿no? No solamente la acetilcolina, sino puede ser la dopamina en el sistema nervioso central, la misma noradrenalina y adrenalina actúan como neurotransmisores. Bueno, entonces el impulso nervioso, potencial de acción eléctrico, que antes vimos, llega a la terminal de la fibra nerviosa, la axón. En la terminal axónica hay una vesícula que contiene neurotransmisores almacenados. El potencial genera el ingreso de calcio, el cual va a provocar que esas vesículas vayan a la membrana presináptica, como ven acá, y vuelquen, o sea, el calcio activa la vesícula que tiene muchos neurotransmisores adentro. Esa vesícula, al ser activada por el calcio, viaja a la membrana presináptica y hace una exocitosis, o sea, se abre hacia el medio externo y deja pasar el neurotransmisor al canal. Y el neurotransmisor se va a pegar después a la membrana posináptica para estimularla. Y ahí nace el nuevo estímulo en esta neurona. Y acá te lo explica, ¿no? El neurotransmisor podrá ser inhibidor o excitador, como dijimos, dependiendo de la función principal. El excitador provoca un potencial de acción en la membrana posináptica, mientras que el inhibidor no provocará dicho potencial, sino que todo lo contrario, inhibirá el mismo, haciendo que el estímulo no se propague, lo cual cumple esa función. Bueno, esto es un poco, bueno, acá ya entramos en esta parte, porque esto está sacado de un curso, acá entramos en algo que ya vimos, de dónde proviene el ATP para la energía muscular, que tiene que ver con los sistemas energéticos. No lo vamos a volver a ver porque ya lo vimos al principio de todo y hemos hecho bastante intensificado sobre los sistemas energéticos, tienen solamente un repaso, que si quieren lo pueden hacer, ¿no? Y vamos a entrar en la clase que vienen ya adaptaciones estructurales al entrenamiento de la fuerza muscular, ¿no? Entonces, ahora cuando venga, vemos adaptaciones a todo esto que vimos, ¿no? Al sistema nervioso, neuromuscular, al entrenamiento de la fuerza. Bueno, ahí vengo, gente, les dejo esta grabada. Recording. Una enzima y la miosina es una proteína contráctil. Básicamente el entrenamiento modifica de alguna manera el tipo de miosina de las fibras musculares hacia una calidad superior. Lo mismo que en la ATPasa con mayor efectividad, que es la enzima que rompe el ATP para liberar energía y producir la contracción. ¿A qué me llevan estos cambios cualitativos de miosina y ATPasa? A permitir que la contracción muscular se realice de forma más rápida y forzada, ¿no? El entrenamiento de fuerza provoca hipertrofia muscular. Esto generalmente se da luego de 8 a 12 semanas iniciado el entrenamiento. Aproximadamente ya empieza a notarse un aumento en el tamaño del músculo. Es importante que las adaptaciones neurológicas que nosotros habíamos visto y estructurales, que básicamente son la hipertrofia, prosiguen si el entrenamiento se respeta en un proceso en el tiempo. O sea, si no hay un proceso en el tiempo y ese entrenamiento se corta, obviamente estas adaptaciones son reversibles. Eso quiere decir que vuelven a su estado inicial. Bueno, el crecimiento del músculo de hipertrofia tiene un límite genético en cada individuo. O sea, si yo busco hipertrofia, tengo que saber de que hay un límite genético biológico de cada sujeto, en el cual si yo quiero ir posiblemente un poco superior a esos límites, tenga que buscar algunos tratamientos que no son legales, como puede ser el consumo de esteroides. Pero no es el punto acá, sino que hay que entender de que el músculo va a crecer hasta un punto. Pero perdurar con el entrenamiento de fuerza en el tiempo le permitirá al sujeto reducir
los efectos del envejecimiento y mejorar su calidad de vida. O sea, si perdurar con el entrenamiento, más allá de que no logre una hipertrofia superior a la que yo quiero, porque hay un límite biológico, no por eso tengo que dejar el entrenamiento de la fuerza hacia un beneficio estructural, porque mantener esa estructura y esa capacidad de fuerza nos va a llevar a efectos beneficiosos sobre el envejecimiento y la mejora de la calidad de vida, ¿no? Se entiende que un poco esa es la idea. Respuestas inmediatas al entrenamiento resistido, al entrenamiento de fuerza, contra resistencia, por eso le llama resistido. Fíjense las respuestas neurológicas, amplitud en un electromiograma, o sea, aumenta la amplitud, ¿no? Esto quiere decir que la respuesta aumenta porque hay una mayor frecuencia de estímulo. Números de unidades motoras reclutadas aumenta, o sea, yo cuando voy a aplicar fuerza, al estar entrenando bajo un entrenamiento, bajo un proceso de modificaciones, el entrenamiento de la fuerza, lo que tengo en las actividades, por ejemplo, de la vida cotidiana, es la posibilidad de reclutar mayor cantidad de unidades motoras ante una carga que tenga que movilizar. Así la carga no sea máxima, ¿no? Tengo que levantar un vaso también, si recluto más unidades motoras, voy a tener más fuerza. Con lo cual, por ahí posiblemente aplique esa fuerza en un tiempo menor. Los cambios musculares, fíjense, concentración de iones de hidrógeno aumenta, ¿no? La concentración de fosfágenos, igual son inmediatas, ¿eh? Esto quiere decir inmediatas al entrenamiento resistido. Concentración de fosfato inorgánico, ¿no? Niveles de amonio, de amoníaco, que en realidad es amonio, después sale como amoníaco en la urea, por eso se mide como amoníaco. Esto por el mayor utilización proteica, o sea, todos estos cambios se dan porque inmediatamente yo estoy entrenando la fuerza y estoy rompiendo tejido, ¿no? ¿Se entiende? O sea, trabajo sobre esto, estoy generando una alta intensidad y mayor cantidad de hidrógeno, todo esto. Concentración de ATP, concentración de CP, disminuye. ¿Por qué? Porque se usa, por eso disminuye. La concentración de ATP lo mismo, no cambia o disminuye ligeramente, porque necesito más energía para esa contracción muscular. Concentración de glucógeno disminuye porque lo utilizo como combustible principal en un sistema cuando estoy entrenando la fuerza muscular, si es predominantemente anaeróbico, ¿no? Estos son inmediatas, por eso se dice cuando vos estás haciendo el entrenamiento de la fuerza, o inmediatamente posterior, pero ahí al toque son agudas, son de estas, ¿no? De estas que vimos acá, inmediatas o agudas. Cambios endocrinos, concentración de adrenalina, obviamente por el estrés causado, sí, aumenta. Pero también aumenta el cortisol, fíjense que aumenta, la concentración de testosterona va aumentando. En realidad estas dos le ganan a la testosterona y a la hormona del crecimiento, pero ya empiezan a salir, la hormona de la testosterona y la del crecimiento empiezan a salir. Por eso con los estímulos reiterados, estas adaptaciones crónicas, agudas, se transforman en crónicas. Entonces, cuando se cronizó, yo tengo una mayor concentración de testosterona en el tiempo, lo mismo que GH, para poder recuperar y, poder tener mayor capacidad de anabolismo, de que esos músculos se me vayan más a un estado anabólico que catabólico. Adaptaciones celulares, cambios en la cantidad de enzimas anaeróbicas, ejemplo PFK o CK, fosfocreatinquinasa, o PFK, que es la del tercer paso de la glucólisis, fosfofructoquinasa. Cambios en los sustratos de energía almacenados, ejemplo glucógenos y adipocitos, que aumentan por la necesidad de energía. Aumento del contenido proteico que integran las miofibrillas, ejemplo miosina y actina. O sea, se hacen más densas estos filamentos, con lo cual son mejores y con mayor eficiencia. Aumento de proteínas en el tejido del músculo, no contráctil. Esto quiere decir que aumente el colágeno, por ejemplo, haciendo más resistente el tejido conectivo, el tejido blando. Profe, Sí. en la filmina anterior, la que En mostraba las adaptaciones anterior. La 29, ahí está. El balance de cortisol y de testosterona y hormona de crecimiento en el sobreentrenamiento va a dar
negativo, ¿no? Va a aumentar Hacia el el cortisol, claro, y Claro, te da un eso estado más, más catabólico. Por eso pero es, entrenar demasiado, con demasiada frecuencia o con demasiada intensidad, no es garantía de claro, sí, hipertrofia. si las, si, o sea, claro, si toda la, o sea, si el proceso de entrenamiento está con cargas controladas y posiblemente con cargas de, de que le permitan al sujeto adaptarse, entrenamiento a entrenamiento, con el tiempo los niveles cortisol-testosterona van a estar más hacia la testosterona con el tiempo. Ahora, si ese proceso de entrenamiento hay cargas descontroladas, que el sujeto no se adapta, ya sea porque las cargas están descontroladas, no están controladas y son demasiado para el sujeto, o hay otro problema como puede ser el descanso, la alimentación o demás, si entran sobre entrenamiento, el cortisol le va a ganar a la testosterona, con lo cual va a estar más en un estado, eso es una adaptación crónica negativa, porque en definitiva va a tener mucho más cortisol que testosterona y todo eso no va a favorecer al músculo a un estado anabólico, sino más bien catabólico, ¿no? Igual ahí también en un análisis de orina lo veo en el nivel de amonio, ¿no? Que va a estar aumentado. Y por claro, si vos tomás, por ejemplo, acá los niveles de amonio van a estar aumentados, pero en realidad esto, acuérdate que es inmediata. Ahora, si pasaría eso de entrar en síndrome de sobreentrenamiento, en una adaptación crónica, sí, continuamente en análisis de orina vos vas a ver los niveles de amonio elevados. ¿Por qué? Porque esto proviene de las proteínas, el NH3, nitrógeno. Ese nitrógeno proviene de la ruptura proteica, con lo cual eso va a indicar que hay mucha ruptura proteica por encima de la que se construye. Y esto es por el estado de estrés que el sujeto está, ¿no? Quizás por las cargas, como dije antes, o por la alimentación, o habrá que ver por qué, pero Claro. no está en el camino de las adaptaciones favorables, a eso me refiero. Sí, sí. ¿Esto por qué me lo comí o no? Ah, no. No me acuerdo. No, arriba, Ah, a la no. amarilla tenés que ir, la amarilla. Acá está. Claro, entonces habíamos estado acá en todas estas aumentos. Fíjense, adaptaciones metabólicas, el entrenamiento de la fuerza estresa los sistemas energéticos anaeróbicos, obviamente más que el aeróbico, ¿no? Todo depende del nivel de intensidad. De esta manera se suele acumular a nivel citoplasmático de las células musculares mayor cantidad de hidrogeniones, amonio y fosfato inorgánico. Esto como agudo, ¿no? Todo esto produce una disminución del pH de ese citoplasma. Los niveles de glucógeno y PC y fosfocreatina disminuyen también notablemente porque se utilizan como sustratos en los sistemas energéticos anaeróbicos, ¿no? Entonces el entrenamiento de fuerza a altas intensidades disminuye los niveles. Esto es como agudo en el momento, ¿eh? Por eso se los puse acá, todas las que son de esta forma, inmediatas, agudas, son todas estas, ¿no? Que se producen cuando estoy entrenando la fuerza. Ahora acá empiezan las crónicas al entrenamiento resistido. Esas adaptaciones que se producen con el tiempo, al estar intensificando estas, y si el entrenamiento está bien llevado, me va a llevar a las crónicas. Lo que pasa es que las crónicas pueden ser o que sean malas o que sean buenas. Lo ideal es que sean buenas, ¿no? Y fíjense cómo con el tiempo en el rendimiento muscular aumenta la fuerza muscular, la resistencia muscular y la potencia muscular. Enzimáticamente, enzimas del músculo, concentración enzimática del sistema de fosfágeno aumenta. Puede aumentar, ¿no? Con niveles absolutos de enzima en el sistema del fosfágeno aumenta la cantidad de enzimas, los niveles absolutos. Las concentraciones enzimáticas en el sistema glucolítico pueden aumentar, mientras que sí aumentan los niveles absolutos del sistema enzimático glucolítico, de la Juan. glucólisis rápida. ¿Sí? Juan, perdón, ¿podrías agrandar la imagen? Creo que abajo lo vas a ver como una copita, que si la tocas se agranda. Ahí lo agrandé. Ahí está, esa es. Porque si no, no se ve un pomo. Gracias. Bueno, ahí está, acá habíamos quedado.
Sustratos musculares, concentración de ATP puede aumentar, obviamente con el tiempo hay mayor concentración de ATP en el músculo porque yo voy generando una adaptación hacia más anabólica y se necesita más energía, entonces se hacen más eficientes los sistemas que provocan ATP, con lo cual hay más ATP disponible en reposo y en ejercicio. Por eso ven los niveles absolutos de ATP aumentan. Concentración de CP también puede aumentar y aumentan los niveles absolutos. Hay más concentración de fosfocreatina. Cambios en ATP y CP durante el ejercicio decrecen, y aumento de nivel de lactato durante el ejercicio decrece. Fíjense que no aumenta tanto el nivel de lactato durante el ejercicio, al contrario, decrece porque yo estoy favoreciendo a ese sistema glucolítico a que los niveles de lactato, a medida que se va produciendo hidrogeniones y lactato, se lave, en realidad no lactato, pero sí se laven los hidrogeniones, y el lactato puede ir a otros tejidos a servir como energía. Las fibras musculares tienen de tipo 1 área transversal, aumenta. Hay un aumento de la fibra de tipo 2, también mejor dicho, aumenta la de tipo 1 en menor de tipo 2. Y de tipo 2, área transversal, aumenta mayor que las de tipo 1, obviamente porque el área transversal son las que mayormente se hipertrofian, las de tipo 2, las rápidas, con lo cual van a lograr un área transversal mucho más grande al hipertrofiarse, en relación a las de tipo 1, que son fibras más lentas, si bien son lentas, son rojas, pero tienen un menor diámetro, ¿no? El porcentaje de fibras de tipo 2A, 2B y 1, fíjense como las 2A aumentan, que son las potentes, las 2B, que son las intermedias, que están entre lo anaeróbico y aeróbico, disminuyen un poco, y no se ven cambios en la del tipo 1, porque el entrenamiento de la fuerza no genera tanta modificación en las de tipo 1, sino más bien en la de tipo 2, ¿no? Por el tipo de sistema que reta, que es el anaeróbico. Esto es a modo general. Composición corporal, porcentaje de grasa probablemente disminuye porque aumenta, pero aumenta la masa magra, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Acá te dice probablemente disminuye porque, bueno, disminuir el porcentaje de grasa también tiene que ver con otras variables, ¿eh? Lo mismo, o sea, esto está sujeto también a que tenga que ver con otras variables, por ejemplo, el tipo de alimentación, el descanso, ¿no? También el tipo de fuerza, manifestación de fuerza que entrenes. Entonces, adaptaciones metabólicas, el consumo de energía de una persona se ve afectado por la... O sea, a ver, como adaptación metabólica tenemos que el consumo de energía de una persona se va a ver afectado por la eficacia neuromuscular, la masa corporal y el tipo de ejercicio. Con estas tres variantes yo voy a modificar de alguna manera el consumo de energía de una persona. Con lo cual voy a hacer que quizás esa persona consuma mayor energía por unidad de tiempo y esto aumenta el metabolismo energético basal. Y lo necesito para obviamente oxidar más grasas en un obeso, por ejemplo. Esperen que corro esto. Ahí va, el deportista de élite, seguimos con el deportista de élite en comparación con los niveles inferiores, consume menos energía por más eficientemente, se hace más eficiente el sistema, con lo cual consume menos, pero es más eficiente en el gesto motor, por eso consume menos energía. La energía consumida por unidad de masa corporal es mayor en ejercicios que requieren una masa corporal menor, ¿no? Adaptaciones metabólicas, en términos absolutos, el consumo energético es mayor en ejercicios donde se emplean grandes masas musculares, ustedes ya lo saben, o sea, si yo uso más masa muscular, más consumo energético tengo. No es lo mismo usar 4 músculos que 10, por ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo mover un dedo que trotar. O cuando muevo un dedo, muevo solamente 1 o 2 músculos. Cuando troto, muevo muchos. Entonces, consumo más. Bueno, espérenme que... Adaptaciones hormonales, como sabemos que las hormonas son sustancias químicas producidas por un órgano o por parte de él, ¿no? Una glándula.
cuya función es la de regular la actividad de un tejido determinado. Las hormonas son importantes en todos los procesos metabólicos que vimos y veremos en otras clases, ¿no? Entonces, hormonas pueden clasificarse en, esto ya viendo en hormonas, ¿no? Ya nosotros vimos las adaptaciones, ahora estamos viendo un poco la parte hormonal. Esto para que tengan una idea de que las hormonas, la verdad que el sistema hormonal se deja a veces de lado por el tiempo, pero es un sistema muy importante. De hecho, los libros de fisiología del ejercicio siempre tienen un apartado de Wilmore y Costil, el de Chicharro, que les hacen a las hormonas, ¿no? Porque el sistema hormonal también trabaja con el sistema nervioso para regular todos los sistemas del cuerpo. Básicamente las hormonas se pueden clasificar en esteroideas que derivan del colesterol y no esteroideas que derivan de proteína. O sea, la glándula que la fabrica necesita colesterol para fabricar esa hormona o necesita proteínas para fabricar esa hormona. Generalmente las que terminan en ina derivan de proteína. Adrenalina, prolactina, somatotrofina, todo lo que terminan en ina, la glándula, esa que sintetiza y forma la hormona, va a necesitar de aminoácidos, o sea, porque necesita proteínas para fabricarla, ¿no? Triodotironina, tiroxina, ¿no? La T3 y T4. Y las esteroideas son las que derivan de colesterol, de grasa. Por eso el colesterol necesitamos ingerirlo en cantidades óptimas para que las glándulas que sintetizan estas hormonas que derivan de colesterol la puedan hacer. Ejemplo, la testosterona, el estrógeno, la progesterona, ¿no? Todas esas derivan de colesterol. Con lo cual, por ejemplo, el testículo en el hombre o la glándula suprarrenal va a necesitar en el hombre y en la mujer la glándula suprarrenal, en la mujer el ovario para el estrógeno y la progesterona, van a necesitar de colesterol. O sea, si yo dejo de comer colesterol porque no me gustan las grasas, bueno, lo que tengo que hacer es comer la cantidad necesaria de colesterol. Lo que tengo que hacer es no comer de más. Ahora, si yo lo bajo por completo, puedo tener un problema endocrino. Ese problema endocrino me va a instalar una patología metabólica. Esa patología metabólica me va a distorsionar el metabolismo y me va a llevar a una enfermedad o por ahí no, pero bueno, no puedo dejar de ver eso. Fíjense, hormonas anabólicas, catabólicas importantes. Acá están en clasificación de estas anabólicas, ¿qué es lo que estimulan? La síntesis proteica. Estas catabólicas que estimulan la ruptura proteica. GH, somatomedinas, tiene que ver con el factor simil de insulina 1, que se segrega al hígado, que justamente es estimulada por la GH. Insulina, testosterona, insulina, otra vez acá se repitió, tiroideas, ¿no? Acá podríamos agregar, no sé, progesterona, estrógeno. Cortisol, glucagón, adrenalina, noradrenalina y etcétera. A veces las tiroideas también funcionan como catabólicas, depende, porque regulan el metabolismo. De alguna manera son más hormonas del estrés, aquellas que van a salir predominantemente en situaciones de estrés, ¿no? Y estas son las que van a salir en situaciones más, no de estrés, sino de recuperación, ¿no? Que favorezcan al descanso y a situaciones de no gastar demasiada energía. Entonces, regulación hormonal es metabolismo, catabolismo, anabolismo, hormonas. O sea, las hormonas pueden irte o para acá o para acá, tratan de dejarte en el medio en situaciones de homeostasis al organismo. El tema es cuando hay una desregularización hormonal, que esto puede ser por estrés excesivo, por cuestiones de alimentación, por enfermedades, por traumatismo, enfermedades instaladas. Bueno, muchas situaciones pueden llevarte a una desregulación hormonal, ¿no? Hablando de una situación normal, el ejercicio tiene que dejarte nivelado. El ejercicio de por sí es un factor estresante. Entonces, siempre cuando vos hagas ejercicio, esto se viene para acá, como adaptación aguda. Porque las hormonas del estrés tienen que salir para dar todas las situaciones energéticas para sostener el ejercicio que es estrés.
para que el organismo lo pueda sostener. Durante el descanso y la alimentación y el periodo de entrenamiento, te tenés que venir para acá, más que para acá. Pero siempre en una acción conjugada. Nunca del todo acá ni del todo acá. Sino que esto tiene que estar, obviamente, como la fisiología lo marca, de forma dinámica, o buscando la homeostasis continuamente en el organismo. Bueno, GH es una hormona del crecimiento, es una hormona polipeptídica, se llama también somatotrofina, por eso se termina en ina, deriva de proteínas, por eso es polipeptídica, secretada por el lóbulo anterior de la glándula hipófisis, y el estímulo de entrenamiento de fuerzas es estimulador de su secreción. Fíjense, acá tenemos hipotálamo, y acá tenemos hipófisis. GH, lóbulo anterior. El hipotálamo le manda o el factor liberador o el factor que suprime. Por eso el hipotálamo maneja la hipófisis. Si quiere que la hipófisis mande GH, le manda el factor este, que dice más. Si quiere que el hipotálamo quiere que la hipófisis no segregue más GH, le manda este, que es el factor inhibidor. Si yo hago ejercicio, el hipotálamo va a censar esa acción de estrés. ¿Por qué? Porque empieza a haber mayor... generalmente el hipotálamo responde a sustancias químicas en la sangre, con lo cual al aumentar el amonio, eso va a generar también la situación de acidosis, ¿no? Va a generar que el hipotálamo empiece a detectar que se están rompiendo proteínas, entonces va a mandar este factor liberador a la hipófisis y le va a decir segrega GH. Entonces empieza la hipófisis a sacar la GH. La GH aumenta el metabolismo, ¿cómo? Primero, aumenta el metabolismo, después va al músculo y va al hígado para que segregue el factor simil de insulina 1. Y el factor simil de insulina 1 va al músculo y favorece el crecimiento. También el factor simil el factor GF1-2, que es del tejido conectivo, que favorece a la formación de mayor tejido conectivo, o sea, de mayor cantidad de colágeno. Fíjense cómo va al hígado y le dice que segregue porque el factor de crecimiento, este factor 1, lo segrega al hígado como el músculo. Tanto el hígado como el músculo segrega el factor simil de insulina 1. En realidad se llama factor de crecimiento muscular en el músculo. Cambia el nombre, pero es lo mismo. Y el 2, también para que venga acá al tejido conectivo y aumente también el crecimiento y la cantidad de fibra de colágeno. Esto promueve la síntesis de proteínas, estimula el transporte de proteínas, reduce el uso de proteínas. ¿No? Acá me fui a otro lado. Ahí está. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a llegar hasta acá, que es el factor. Acá estamos viendo las que aumentan el anabolismo, ¿no? La GH, ahora después vamos a ver testosterona para que tengan una idea de grandes rasgos, ¿no? De todo esto. El dibujito te salió parecido al motor de un barco, ¿eh? ¿Por qué? Y por la forma que tiene. ¿Esto? ¿El dibujo, Sí. decís? Sí. Ah, sí, no, en realidad acá siempre te habla de lo que va estimulando. Acá hay las flechas te marca lo que se va estimulando, y cuando hay una flecha que vuelve, hace una retroalimentación negativa, ¿no? O sea, el hipotálamo segrega, por ejemplo, este factor liberador para que la hipófisis libere GH. Cuando aumenta la GH, hay un factor, fíjate cómo va una flecha, retroalimentación positiva, o sea, porque se detecta que hay un aumento de GH, con lo cual ya al aumentar la GH, automáticamente el hipotálamo disminuye la segregación de este factor liberador. Entonces así se frena, porque si no, no hay un sistema de frenaje. Aumentaría indiscriminadamente la GH. ¿Se entiende? Entonces siempre hay que mirar estos cuadritos, en los más o menos te va diciendo cómo va actuando todo esto, ¿no? Fíjate que la hipófisis ya GH, la GH sale, se va al hígado, se va al tejido conectivo, desde lo que es ahí estimulando el factor simil de insulina 1 o 2 y favoreciendo todo el crecimiento, ¿no? Bueno, les dejo grabada esta y nos vemos la semana que viene entonces.
¿Eh? Muchas gracias, Juan. Bueno, buen fin de, nos vemos.